Saludamos a todos quienes se están conectando vía la fanpage de Cabildo Futrono y también Diario Futrono. Hoy día hemos querido volver a transmitir el programa Comunes y Silvestres, Ciudadanos Dialogando, porque aún estamos en un proceso especial para nuestro país, como lo es el proceso constitucional. Antes que nada, quiero saludar a quien me acompaña hoy día, Betsaida Mesano. ¿Cómo estás, Bet? Hola, Paola. Hola a todos los vecinos. Un gusto nuevamente tomar este espacio que nos ganamos los ciudadanos y esperamos que también sea de utilidad para ustedes como lo está haciendo para nosotros con Paola, porque como todo ciudadano tenemos que informarnos. Es una votación importante, es algo decisivo en las vidas personales y también de nuestros grupos familiares. Va a definir qué clase de educación le vamos a dar a nuestros hijos, la salud para el futuro, las pensiones, el agua, los royalties mineros, cómo vamos a financiar todas esas necesidades que como sociedad se van presentando. Eso es lo que se define el 7 de mayo y por lo tanto hay que informarse. Con Paola estamos en este proceso, igual que ustedes, vamos de manera paralela, solamente que unos pasitos previamente antes, buscando información, revisando qué hay que hacer, dónde hay que ir a votar. Es lo primero que les invitamos a que ustedes revisen, porque como esta es una elección obligatoria de ahora en adelante, no solamente esta, sino que todas las que vienen, les pedimos que ustedes revisen nuevamente en el server.cl dónde les toca votar, porque pueden haber cambiado los padrones, pueden haberse modificado sus mesas o incluso sus locales de votación. Los invitamos a que revise para que vaya confiado ese día a votar. Y sobre todo, que se empiece a informar igual que nosotras y ojalá con nosotras sobre qué es lo que se vota y más o menos cuáles son las nuevas características de este nuevo proceso. No le tengamos miedo, vecinos y vecinas, a un proceso de constitución, a un proceso político, porque afecta nuestras vidas, pero también nosotros somos lo que lo construimos. Todo esto se hace con la ciudadanía, por lo tanto nos corresponde también activar esa parte nuestra de ciudadanos, de tener educación cívica, de participar y no dejar que otros tomen las decisiones, sino que seamos participantes en nuestra vida política. Es Bet, y en realidad es bien complejo el tema porque como es voto obligatorio, entonces por eso también nosotros estamos aquí. No sé si les ha pasado, pero en realidad hay mucha gente que está desinformada. De hecho, a mí me han preguntado si soy candidata a consejero. O sea, de verdad, hay mucha desinformación y con este programa queremos contribuir con un granito de arena para que a la hora de votar el 7 de mayo lo puedan hacer informado. Y bueno, podríamos dar un pequeño pincelazo, ver más o menos qué es lo que está pasando hoy día. Sí, me gustaría si pudiéramos apoyarnos, Pau, con alguna imagen que tenemos por ahí, porque de repente lo visual facilita las cosas. Tenemos que apoyarnos en todos los recursos que tengamos, el auditivo, el visual, las redes sociales, como lo estamos haciendo ahora. Así que queremos contarles cómo más o menos va. Ya el proceso es un proceso que ya partió, no es que parta con la elección, ya partió. Paolita también nos puede ayudar en el tema de cómo está constituida. Este nuevo proceso consta de 3 organizaciones que van a trabajar en forma paralela, en el sentido de que hay una comisión de expertos, el Consejo de Constituyentes, de consejeros constituyentes, y una comisión administrativa que va a ayudar a la redacción del texto. Y 2 de estas... ¿Lo ves, Bet? ¿Ves la imagen? No veo nada. Está oscuro, no veo nada. Pero mientras tanto yo les voy comentando. La comisión de expertos ya fue instalada en marzo, si no me equivoco, y ya comenzaron sus trabajos. Ellos fueron expertos elegidos por el Congreso. Partamos por ahí. ¿Quién los eligió? Los eligió el Congreso, los eligió proporcionalmente también a la representación de los partidos políticos. Así que ahí tenemos los mismos partidos que elegimos como representantes en su proporción, eligieron representantes expertos en las materias
que a ellos les interesaba, y ellos son los que están generando esta primera base, este primer texto. Sobre este texto que ya fue creado por subcomisiones, similar a las que tenían la convención anterior. Ellos crearon subcomisiones, esas subcomisiones crearon un anteproyecto en que todos lo aprobaron, pero que ahora viene el tema de las normas que cada subcomisión o que cada partido o colectividad desea modificar a su vez este anteproyecto. Estas 900, creo, normas que fueron inscritas van a ser discutidas por esta comisión de expertos durante todo este proceso hasta aproximadamente el 7 de mayo, donde finalmente van a generar aquellas normas que sean aprobadas por, si no me equivoco, 3/5 de los expertos. Los que los aprueben van a pasar a ser parte de este anteproyecto, y todo este resumen de normas que finalmente sean aprobadas va a ser la base que se le va a entregar a este nuevo Consejo Constituyente que vamos a elegir el 7 de mayo. Entonces es importante que no van a partir de cero los consejeros, tampoco están partiendo de cero los expertos, porque se te fue un poquitito retrocede un poquitito, Beth. Estabas hablando del consejo. Sí, con el consejo, sí. Entonces, les decía que el Consejo Constituyente no parte de cero, parte con el anteproyecto hecho por el Consejo de Expertos. Y también el Consejo de Expertos no parte de cero, parte con la ley que modificó este nuevo proceso, donde hubieron ideas puntuales que se deben respetar, tales como, por ejemplo, los derechos humanos y otros. Por lo tanto, este proceso no parte de cero, no parte teniendo que tener un reglamento interno que tenga que ser discutido por los consejeros, sino que ya fue hecho ese reglamento, fue generado por las secretarías de ambas cámaras, de diputados y senadores, y ya fue aprobada por ambas cámaras. Por lo tanto, los consejeros electos van a tener un reglamento, que ya es conocido, van a tener un anteproyecto sobre el cual discutir, y aquellos consejeros van a ir teniendo, según lo que nosotros elijamos, ideas, por ejemplo, para modificar o la forma de partidos políticos o de gobierno, o van a estar más interesados en discutir sobre los nuevos derechos o temas que ya de por sí van a estar en la Constitución. Por lo tanto, es interesante que entendamos como ciudadanos que no va a ser un proceso tan similar al anterior, sino que va a ser mucho más rápido, porque ya hay trabajo que los procesos anteriores se hicieron y se rescataron. Y quiero dar un ejemplo muy interesante en que hay una Secretaría de Participación Ciudadana que está conformada por las universidades de Chile, las universidades más grandes de Chile, quienes hicieron el trabajo de recopilar toda la información previa del proceso constituyente, de los cabildos, del proceso participativo que inició la presidenta Michelle Bachelet, y toda esa información fue recopilada y ya está disponible para los consejeros, para que ellos sepan cuáles fueron los tópicos que, por ejemplo, durante todo este proceso más llamaron la atención a los ciudadanos. Según las normas de iniciativa popular, por ejemplo, que se habló en los cabildos, los consejeros van a tener esta información para poder decidir sobre qué tópicos les gustaría hacer más hincapié, según sobre qué tópicos los ciudadanos están más interesados. Así que tengamos esperanza en que este proceso incluye participación ciudadana, porque además esta misma Secretaría está disponible para iniciar charlas, iniciar encuestas, iniciar un proceso participativo que va a ser paralelo al trabajo del Consejo Constituyente, y seguramente van a ser retroalimentados durante todo ese proceso. Mira qué bien, Beth. La verdad es que yo estaba un poquito con desconocimiento de cómo funcionaba la comisión de expertos y cómo en el fondo hay trabajo avanzado, y ese es el que va a tomar en este caso el órgano constitucional que se va a elegir democráticamente el 7 de mayo. Así que son muy buenas noticias. Yo creo que para nuestro país, de todas maneras, es un camino que se está pavimentando,
Y bueno, no tenemos que perder la esperanza, porque en realidad, mientras exista una opción para poder mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, tenemos que estar presentes, puntualmente el 7 de mayo. Tenemos que estar ahí con nuestro voto. Beth, mira, yo te voy a llevar ahora a, bueno, aprovechando la instancia de que efectivamente hay en este momento tanta desinformación, nosotros gentilmente o sea, le pedimos a un candidato de la región de Los Ríos que pudiera participar hoy día con nosotros y él muy gentilmente nos dijo que sí, así que voy a dar la bienvenida a quien nos acompaña hoy día y quien nos va a contar un poquito más también de todo el trabajo que viene realizando, recorriendo la región, más el trabajo que tú dices que están recolectando en las universidades para poder insumar toda esta información y por fin podamos tener una nueva constitución. Así que le vamos a dar el pase a Alejandro Keller. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarlas. Muy buenas noches. Felicitarlas por el programa Comunes y Silvestres para el sector sur de nuestra región. Con mucho agrado participo de esta conversación que me parece a mí muy importante y por lo tanto cuenten conmigo para ir comentando aspectos relevantes del proceso, las propuestas que estamos desarrollando, el recorrido que hemos hecho por la región, para informar y para convencer también de que este es un proceso importantísimo, porque en definitiva culmina con la redacción de una carta magna, vamos a decir, una ley de leyes que va a darle forma y estructura a la sociedad que queremos construir en el futuro. Alejandro, ¿usted nos podría contar de una forma breve quiénes son ustedes? ¿Los conocen nuestros vecinos? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Vete que no se te escuchó muy bien. ¿Cuál era la pregunta? Ni yo escuché bien. Creo que hay un problema de audio porque yo no les escucho bien. Ah, ya. Sí, no es que es que Beth tiene problemas de conexión, pero me parece que la pregunta era, Beth, para quienes no lo conocen, ¿quién es Alejandro Keller? Que Bueno, te presentes, Alejandro. con mucho gusto. Mi nombre es Alejandro Keller Vargas. Yo nací en Coñaripe, en el sector cordillerano de la provincia de Valdivia, comuna de Panguipulli. Soy un emprendedor turístico. He estado vinculado a los temas de mi región desde siempre, porque esta es mi tierra, ¿no? Aquí nací y probablemente aquí vaya a dejar mis huesos. Y en ese proceso de vida, en la lucha social, ¿no es cierto?, de la década del 90, llegué a ser alcalde de Panguipulli en el periodo del 2000 al 2008, es decir, 2 periodos consecutivos. Y en esa misma condición de alcalde, mis colegas alcaldes y alcaldesas de la época en que teníamos la provincia de Valdivia, dependiendo de la región de los lagos, me eligieron presidente de la Asociación Provincial de Municipalidades. Y en ese contexto me correspondió liderar la lucha por la creación de la región de Los Ríos. Digo esto porque en alguna medida mi trayectoria política está vinculada muy fuertemente al municipalismo y al regionalismo. En esa lucha aprendimos una lección muy importante, y es que el centralismo no nos concede gratuitamente o graciosamente la descentralización. La descentralización es una lucha en que deben participar todos los ciudadanos y ciudadanas, que es la única forma, el único instrumento para convencer a quienes tienen esta mentalidad centralista que el centralismo ahoga las iniciativas, los anhelos, los sueños, las potencialidades
de nuestros territorios. De tal manera que la primera característica de mi trayectoria política, puedo decir con mucha firmeza, está vinculada a las municipalidades y a la necesidad de descentralizar nuestro país, creando regiones autónomas con facultades administrativas, políticas y financieras que permitan enfrentar, ¿no es cierto?, y resolver los graves problemas que tienen nuestros territorios, especialmente acá en nuestra región de los ríos. Y en ese sentido, yo creo que uno toma lo que sucedió el año pasado en la Convención Constitucional y de hecho uno de los grandes temas que eran muy sentidos por la ciudadanía era el exceso de centralismo, porque todo en el fondo se decide en Santiago. Yo creo que esa es una temática muy relevante, Alejandro, y que, bueno, estamos muy contentas de que que puedas llevar a cabo esa idea en el fondo o esa temática para el próximo Consejo Constitucional. Es cierto eso. Yo quiero también complementar la información de mi trayectoria política, porque tú comprenderás que esta decisión de ser candidato a consejero constitucional necesariamente tuvo que ser una decisión muy bien reflexionada, muy bien pensada. Yo era hasta hace pocas semanas atrás concejal de la comuna de Panguipulli y también tenía la perspectiva de reelegirme como concejal o derechamente participar como candidato a alcalde en las elecciones del año 2024. Y cuando el Partido Socialista, junto al senador de Urresti, el gobernador Luis Cubertino, nuestros diputados Marco Gilavaca, Ana María Bravo, el consejero regional Ítalo Martínez, me ofrecen y me invitan a participar de este proceso, tuve que realizar una reflexión muy profunda, porque en alguna medida yo tenía mi proyecto político ya instalado en Panguipulli. Claro. Y eso significaba entonces desprenderme de ese proceso para participar en este nuevo desafío, este nuevo intento por escribir, una nueva constitución. La decisión fue aceptar el desafío y lo acepté precisamente en consideración a mi trayectoria y también debo decirlo en relación a la evaluación que yo hice del proceso pasado, que terminó en un fracaso rotundo de la propuesta constitucional. Sobre el 62,5% de los electores y electoras rechazaron el texto propuesto por la Convención Constitucional y evidentemente eso nos golpeó muchísimo a quienes genuinamente estuvimos por un cambio constitucional, porque en el fondo lo que no ha cambiado, pese a los errores que se pudieron haber cometido en la convención pasada, lo que no ha cambiado es el consenso del país sobre la necesidad de eliminar la Constitución del 80. Yo creo que eso hay que enfatizarlo siempre, porque esta es una Constitución, a mi juicio, y lo digo con mucho respeto y consideración de todas las opiniones que pudieran existir, me parece una Constitución ilegítima en su origen, porque fue redactada entre 4 paredes, 5 o 6 personas, implementada en un periodo en que no teníamos democracia, y además ya han pasado más de 40 años de su implementación y evidentemente esta constitución que nos rige quedó estrecha, no tiene capacidad de responder a las necesidades de la nueva sociedad chilena que ha ido desarrollándose y consolidándose en el tiempo. De tal manera que si hay un consenso es precisamente la necesidad de cambiar la constitución y eso se expresa precisamente en los 12 puntos del acuerdo, que son, digamos, los bordes constitucionales que le van a dar marco al debate constitucional. Como ustedes bien explicaban, este proceso es un proceso muy corto en el tiempo, porque se inicia en marzo, el 7 de marzo, con la redacción por parte del Consejo Asesor de un texto de borrador, digamos, un anteproyecto, que a partir de la conformación del Consejo Constitucional, que va a estar conformado por 50 personas,
25 hombres y 25 mujeres, es decir, es paritario, Es pero paritario. que además tiene la posibilidad, en el caso de que las dos candidaturas de los pueblos originarios obtengan más de un 3% de los votos válidamente emitidos, podrían efectivamente aumentar los integrantes a 52. Pero eso depende de esta cláusula, ¿no es cierto?, establecida en el acuerdo político de que sobre el 3% de los votos válidamente emitidos podrían integrarse los dos consejeros de los pueblos originarios. Y una vez que está conformado el Consejo Constitucional, se inicia un proceso de revisión del anteproyecto del borrador. Aquí hay espacio para incidir en nuevas formulaciones, correcciones o complementaciones respecto del texto que recibe el Consejo Constitucional. El trabajo del Consejo Constitucional termina en noviembre y allí esta redacción final pasa por un filtro constitucional que está a cargo del Consejo de Admisibilidad. Una vez terminado este proceso, el 17 de diciembre se somete a plebiscito, ¿no es cierto?, esta nueva propuesta constitucional. Es decir, es un proceso muy acotado en el tiempo, que va a ser muy intenso, pero que es fundamental porque nosotros, debemos decirlo, no vamos a tener otra oportunidad de tener la constitución que Chile necesita. Por eso es importante y felicito la labor informativa que ustedes están desarrollando, porque finalmente esta elección es con voto obligatorio y además, una vez que esté vigente la Constitución, va a regir para todos y todas. De tal manera que debemos involucrarnos, debemos informarnos y sobre todo debemos ir a votar el 7 de mayo para elegir al Consejo Constitucional, que va a ser el órgano de soberanía popular respaldada, ¿no es cierto?, en esta elección democrática. Alejandro, una consulta. Mira, en realidad yo igual en mi entorno tengo personas que votaron a prueba, pero están desilusionados con el proceso. ¿Qué les puedes decir tú a esas personas que, si bien quieren una nueva constitución, pero tienen muchos reparos al proceso como se está desarrollando hoy en día? ¿Qué les decimos para que voten informadamente? Y yo creo que lo primero que habría que comunicar es que no existe, después de este segundo intento, otra posibilidad de redactar una nueva constitución. La realidad política es esta, y sobre este marco establecido, nosotros tenemos la opción de cambiar la constitución del 80. Yo comprendo la frustración, comprendo perfectamente esa sensación de que esto fue como un arreglín, pero debo decir que yo también estuve por el apruebo, hice campaña por el apruebo, sobre la base de que Chile necesita una nueva constitución, pero evidentemente también tenemos que ser autocríticos, porque la Convención Constitucional tuvo formas y contenidos que fueron chocando lentamente contra el sentido común de nuestra ciudadanía. Quiero decir, por ejemplo, que la propuesta de un Estado plurinacional, que puede ser muy justa, digamos, pero que generó absoluto rechazo y desconfianza e inseguridad, porque la gente pensó, bueno, si es un Estado plurinacional, vamos a subdividir el Estado de Chile en varias naciones. Entonces, eso genera obviamente un choque cultural con una tradición republicana que ya supera los 200 años en el caso de Chile. También hay que decir que aspectos tan importantes como las formas de la justicia, aquí se propusieron 4 o 5 formas diferentes de justicia, también generó desconfianza en la ciudadanía. Y también hay que decirlo, hubo comportamientos que fueron minando en alguna medida el entusiasmo inicial con la Convención Constitucional. No sé, una persona que votó desde la ducha, otra persona que declaró una enfermedad que no tenía, episodios, digamos, que evidentemente expresan formas de comportamiento, pero que también fueron creando un clima adverso al proceso de discusión constitucional. Y obviamente, hay que decirlo, hubo una campaña de mentiras impresionante
en donde se inventaron cosas que efectivamente no eran, que no estaban en la propuesta constitucional, pero que tuvieron tanto peso que finalmente se creó un clima, ¿no es cierto?, enrarecido, que terminó con este fracaso del que ya hemos hablado. De tal manera que a las personas que sienten esa frustración y sienten inseguridad respecto de la calidad del proceso que estamos iniciando, yo les diría que esta es la única oportunidad que vamos a tener para elegir, digamos, a un cuerpo colegiado que va a redactar la Constitución y promover un texto que nos identifique y nos interprete como ciudadanía. Yo quiero decir también que anular el voto o rayar el voto es subsidiar directamente a sectores conservadores que no quieren que nada cambie. Y de tal manera que yo invito a reflexionar, a informarse, a asumir que este es un proceso serio, que tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad, pero también con la capacidad de generar acuerdos, porque debemos asumir definitivamente que Chile es un país diverso, territorialmente, étnicamente, culturalmente, económicamente. En economía tenemos grandes empresarios y tenemos medianos empresarios, microempresarios, es decir, hay una diversidad de emprendimientos, tenemos distintos credos religiosos, hay personas que son evangélicas, que son católicos o que tienen alguna orientación religiosa distinta. Todas esas características le dan a Chile una diversidad impresionante. También hay partidos políticos que expresan distintas filosofías y doctrinas. Por lo tanto, el Chile que yo quiero construir, el Chile que necesita esta nueva constitución es un Chile muy diverso y por lo tanto quienes estemos en este proceso debemos comprometernos seriamente a buscar acuerdos que nos permitan darle sostenibilidad en el tiempo, porque esta constitución va a tener una expresión y vigencia probablemente de 40 o 50 años. Es un tema muy serio y yo invito a nuestros televidentes o las personas que nos están viendo o escuchando hoy día a que reflexionamos sobre la importancia de este proceso. Alejandro, No se escucha bien. ¿Ahí me escuchas? No te escucho bien. Sí, ya escucho. ¿Tú me escuchas a mí? Hablamos a la gente del rechazo. Les hablamos a la gente que no entendió el proceso anterior o le tuvo miedo. ¿Cómo les convencemos de que esta vez este proceso va a integrar, por ejemplo, la seguridad, va a integrar la propiedad, va a integrar también que las tradiciones se mantengan, que son, como usted bien decía, parte de la idiosincrasia, parte de la diferencia, pero que también las queremos mantener. Y sobre todo en estos tiempos un poco convulsos respecto a la seguridad, respecto a la inmigración, y son temas que son álgidos y que son permanentes, pero que están presentando mucha necesidad de tomarlos y de trabajarlos ahora. Alejandro, lo que pasa es que el micrófono de Beth no se escucha muy bien, pero más o menos interpreta lo siguiente. Sí, se escucha muy mal. Sí, pero a mí me escuchas bien. Pero a ti te escucho bien. Lo que podemos aprovechar de comentar hoy día, en este espacio, en este tiempo, digamos, es que hacer énfasis en que el acuerdo fundamental generado en el Parlamento con los partidos políticos y el gobierno contempla 12 puntos que son el borde de la discusión, el marco general de la discusión constitucional. En ese sentido, entonces, hay que decir que hay puntos que son extraordinariamente importantes. Uno de ellos tiene que ver con el carácter del Estado. Esta, creo yo, va a ser la madre de las discusiones en el Consejo Constitucional, porque el carácter del Estado contemplado en la Constitución del 80 es un Estado que se ha denominado Estado subsidiario. Y yo quiero explicar un poquito qué significa, digamos, el Estado subsidiario. En el fondo, el Estado subsidiario contemplado en la Constitución del 80 es un Estado que interviene
allí donde los empresarios no quieren o no pueden. Es decir, genera a partir de las obligaciones del Estado de proveer los aspectos esenciales de la vida de las personas al mercado, por decirlo de alguna manera. Y vamos directamente a un ejemplo, la educación, por ejemplo. La educación chilena, que está contemplada en una norma constitucional denominada Ley Orgánica Constitucional de Educación, estableció un sistema de financiamiento denominado Unidad de Subvención Escolar. Y esa unidad de subvención escolar financia la asistencia a través de un mecanismo de asistencia media, es decir, las escuelas hacen un registro de 3 meses y sobre la asistencia de esos 3 meses generan una media, que generalmente es menor a la matrícula registrada, porque de alguna forma alumnos que están enfermos, que no pueden llegar o tienen dificultades de transporte o de cualquier naturaleza, no reciben la subvención. Y por lo tanto ahí ya tienes tú un déficit estructural en el financiamiento de esa escuela. Entonces, la diferencia de este sistema de financiamiento con un sistema que esté basado en el financiamiento basal de la educación es gigantesca, porque el financiamiento basal que debe estar consagrada a través de este Estado Social Democrático de Derecho debe financiar integralmente el costo que tiene el funcionamiento de una escuela, de una comunidad escolar. Ahí hay una diferencia notable entre un concepto y otro. Lo mismo podemos decir de la salud, que se financia a través del per cápita por el registro total, ¿no es cierto?, de los usuarios en el CEFAM correspondiente, que también es insuficiente. Y fíjate tú que aquí, cuando se producen estos déficits, en la mayoría de los casos son las municipalidades las que en alguna medida complementan el déficit con recursos municipales que deberán estar destinados a otras áreas del quehacer territorial. Entonces se va produciendo ahí una bola de nieve que desfinancia y se traduce finalmente en una mala calidad de la educación, se traduce en profesores y profesoras estresados por el gigantesco trabajo que deben realizar. Entonces, estamos hablando de diferencias muy importantes entre el carácter del Estado Social Democrático de Derecho, que está propuesto dentro de los 12 puntos, y el Estado subsidiario, que está contenido en la Constitución del 80. ¿Qué decir de las pensiones? Las pensiones hoy día están puestas casi libremente en manos del mercado. Se transan, ¿no es cierto?, los valores de las pensiones y generan utilidades para las AFP gigantescas, pero sin embargo tenemos pensiones miserables y no hay ninguna posibilidad que con este sistema podamos efectivamente asegurar pensiones dignas. Y yo digo que una pensión digna debería ser al menos equivalente al salario mínimo. Yo creo que ese es un mínimo absoluto al que uno como sociedad debe aspirar. Entonces, hay un espacio de incidencia en la transformación del Estado a partir de la acción de este Consejo Constitucional, que es muy importante resaltar. Por eso digo yo, es importante tener conciencia de que nos estamos jugando en alguna medida las formas en que nuestra sociedad se va a organizar en los próximos 50 años. Eso hay que tenerlo súper claro. Alejandro, bueno, queremos darte las gracias por contarnos un poco cuáles son tus propuestas y lo más importante, a la hora de las elecciones, que es el 7 de mayo, cuéntanos en el voto, cuál es tu letra, cuáles son tus números, para que la gente quede como bien clarita. Bueno, yo pertenezco a la lista Unidad para Chile y mi número es la letra D14. Y nosotros decimos, Keller, por su experiencia como alcalde, presidente de los alcaldes y conocimiento del territorio, da confianza. Keller da confianza D14. Ok, muchas gracias, Alejandro. Y esperemos que te podamos ver como parte del Consejo Constitucional
y sigamos luchando por esta nueva oportunidad que tenemos como país. Te agradecemos tu tiempo, así que muchísimas gracias. Bueno, yo les Muchas agradezco a gracias. ustedes el espacio que me brindan y solamente reiterar que mi trayectoria política me permite, frente a la ciudadanía, comprometerme a un trabajo serio, responsable y sobre todo en la búsqueda de acuerdos que nos permitan escribir una buena constitución para Chile. Pensando Ok. también en las regiones y en la descentralización, ¿no? Por supuesto. Claro, sí. Muchísimas gracias, Alejandro. Nos despedimos ahora y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Gracias. Así es. Tal vez en Chao. Futrón o en algún lugar vamos a encontrarnos. Muchas gracias a ustedes. Sí. Que tengan una buena noche, ¿no? Nos vemos. Nos vemos. Ya, ahí estuvo la entrevista ¿Me con... escuchan? Sí, pero sabes que se te escuchó bien mal, Bet, por eso tuve que reforzar las preguntas. Pero así que para la próxima semana, revisar el micrófono. Bien, yo creo que de esta Sí, manera sí, estaríamos es un finalizando. tema de señal. Sí, yo creo que la próxima semana lo que podemos revisar un poco los puntos más importantes de la propuesta de Alejandro Keller y tratar de estar tratando de informarse porque es súper, súper importante, nos estamos jugando demasiado y como bien decía Alejandro, es la última oportunidad que estamos teniendo como país para poder cambiar la Constitución. Sí, Pau, si llega a escuchar, quiero destacar ese punto. Si llega a ser rechazada este nuevo proyecto, nos quedamos definitivamente con la Constitución que tenemos. Y el problema con esa Constitución, más grave de todos los problemas, es que, como bien dijo Alejandro, está desactualizada. No conoce de las problemáticas actuales de los ciudadanos, no entiende, no tiene dentro de su léxico, por ejemplo, la palabra Internet, que acaba de ser puesta en cuestionamiento por mi pésima señal. Nadie le dice a esa Constitución que es parte de nuestros derechos y de nuestras nuevas necesidades, tener mejor salud, tener buena señal, tener conectividad, ese tipo de cosas que son de la vida actual, no están en esa Constitución antigua. Por lo tanto, es importante no solamente porque va a generar un nuevo concepto de vida, sino porque nos moderniza como sociedad. Así que, por favor, infórmense, vecinos, vayan a buscar la información de cuál es su mesa, cuál es su local, busque información respecto a los candidatos y recuerde, esto no parte de cero, es un proceso más corto, va a durar 6 meses, no parte haciendo un reglamento, ya lo tienen, va a haber participación ciudadana, se va a contar con toda la información previa que tuvieron la Ahora se te fue la señal. Ahora sí. Habla de nuevo. Sí. Como les digo, no parte de cero, por lo tanto, tengamos confianza que se van a concentrar en tratar aquellos tópicos que más nos interesan. Salud, educación, pensiones, modernidad, corrupción, por ejemplo, seguridad, inmigración, todos esos tópicos que ahora son relevantes van a ser los que se van a concentrar, porque todo Se te fue el volumen, Bet. Es que definitivamente tenemos que tener una nueva legislación para ver el tema del Internet, ¿no? O sea, vecinos que hace falta otro paraguas para que tengamos en este minuto una conexión digital para el común de las personas. Bien, yo creo que lo dejamos hasta acá y la próxima semana vamos a estar desarrollando un poquitito más los temas y de esta forma que puedan ir con toda la información el 7 de mayo. Nos vemos, que estés muy bien, Bet, y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós. Chao, gracias. Chau.